Hola queridos estudiantes, el día de hoy tendremos las asignaturas de Matemáticas, Ciencias Sociales y Francés. Tu profesora de Ciencias Sociales, Yancel, te ayudará a aprender sobre el arte en la República Dominicana. Echanson te enseñará sobre Le Futur Proche. Y por supuesto, en Matemáticas, yo continuaré hablándote sobre la resolución de problemas de la esfera. Es tanto lo que aprenderás si prestas la debida atención. Así que sin más, comencemos. ¿Son los patrones de la naturaleza casualidad? En la naturaleza se observan interesantes patrones que se repiten vez tras vez. ¿Surgieron por casualidad? ¿O son parte de algo definido? ¿Son el reflejo de una mente superior que diseñó las cosas que nos rodean? Estas y otras interrogantes son contestadas en esta ocasión y las respuestas son interesantes. Quédate hasta el final, ya volvemos. Cuarto grado de secundaria del año 2020-2021. Saludos estudiantes, bienvenidos y bienvenidas al único lugar donde las matemáticas toman sentido. Soy tu profesor Alexander García, esto es Cuarto de Secundaria. El día de hoy vamos a continuar trabajando en la resolución de problemas de la esfera, de tal manera que puedas afianzar tus conocimientos y aplicarlos en la vida cotidiana, que es lo más importante. ¿Estás preparado? Iniciemos. Los patrones que hay en el universo. En el universo se pueden contemplar varios patrones que se repiten usualmente. Estos pueden encontrarse en proporciones matemáticas precisas, presentes en la luz, la materia y cosas descubiertas por el hombre. Tales patrones existen desde la creación de todas las cosas y trasciende en el tiempo a todo lo que se conoce. ¿Cuáles son dichos patrones? Un ejemplo valioso se halla en la famosa espiral. Esta se encuentra en idéntica proporción en diversas plantas, frutas, conchas de mar y caracoles. Pero también en el cosmos se encuentra el mismo patrón. Por ejemplo, la espiral de caracol es la misma que se encuentra en las galaxias que conforman el universo. Patrones como estos hay muchos y se repiten de forma intrigante. La esfera. La esfera es un símbolo y patrón recurrente en el universo. Los planetas tienen forma de esfera. Las estrellas y otros cuerpos celestes son esferas. Pero también lucen esféricos cosas infinitesimalmente pequeñas como un átomo o una partícula subatómica. El símbolo de la esfera suele verse en la geometría sagrada como un contenedor capaz de contener otras formas. Se utiliza como símbolo de inclusión, integridad y unidad. Esto es porque todas las mediciones en una esfera son iguales. Interesante, ¿verdad? Es así como la naturaleza nos sorprende cada día con sus maravillas y como pudiste notar, todas obedecen a principios y formas geométricas. De inmediato vamos a continuar con la resolución de problemas de la esfera. Pero no te preocupes, aún faltan más datos interesantes sobre los patrones que hay en el universo. Presta mucha atención que al final te los mostraré. Vamos a la primera situación. Se quiere cubrir una cúpula semiesférica de un observatorio con una capa metálica. Se dispone de 500 metros cuadrados de capa metálica y el radio de la semiesfera es de 10 metros. Si la estrategia es empezar a cubrir la cúpula desde arriba, ¿se podrá cubrir entera? En caso de que no se pueda, ¿cuál sería la altura del casquete cubierto? Vamos entonces a la pizarra para comprobar si los 500 metros cuadrados de capa metálica, 500 metros cuadrados, si son suficientes para cubrir toda nuestra cúpula. Acabamos de decir que la cúpula es semiesférica, obviamente, y que tiene un radio de 10 metros. Para saber entonces cuál es el área de la cúpula o de la semiesfera, utilizaremos la fórmula 4 multiplicado por pi, multiplicado por el radio de la esfera al cuadrado, dividido entonces entre 2. Como una semiesfera es la mitad de la esfera, hay que dividir necesariamente entre 2. Calculemos. El área de la semiesfera será igual a 4 multiplicado por pi
multiplicado por el radio, que son 10 metros, elevado al cuadrado, todo dividido entre 2. El área de la semiesfera será igual a 4 por pi, multiplicado 10 elevado al cuadrado, eso es 100, muy fácil, 100 metros cuadrados dividido entre 2. Multiplicamos entonces 4 por pi, 4 multiplicado por pi, multiplicado por 100, que es el radio elevado al cuadrado, para un total de área de la semiesfera, un total de 1256.6 metros cuadrados, dividido entre 2. El área de la semiesfera será igual a dividir 1256.6 entre 2, un total de 628.3 metros cuadrados. Es evidente, podemos observar, si el área de la semiesfera es igual a 628.3 metros cuadrados y la cantidad o el área del material metálico para cubrir la cúpula tenemos un total de 500 metros cuadrados, es evidente que no es suficiente para cubrir el total de la cúpula. Por tanto, se cubrirá solamente una parte. Como la estrategia es cubrir desde la parte superior hacia el fondo, no será completada, pero entonces cubriremos una parte, que esta parte representa un casquete esférico. Y nos piden entonces que calculemos cuál es la altura de este casquete esférico que pudimos cubrir con los 500 metros. Recordando, el área de un casquete esférico es igual a 2 multiplicado por pi, multiplicado por el radio de la esfera, multiplicado por la altura. De esta fórmula del área de un casquete esférico, podemos entonces despejar la altura para así obtener entonces el resultado que andamos buscando. Entonces, si despejamos la altura, podemos observar que la altura está siendo multiplicada tanto por el radio como por el pi, como por 2. Por tanto, todos esos factores que están multiplicando pasarán del otro lado del signo de igualdad con la operación contraria, que es la división. Por tanto, la altura del casquete será igual al área del casquete, dividido entre 2 multiplicado por pi, multiplicado por el radio de la esfera. Entonces, el área del casquete, ¿cuál es? Esta que tenemos acá, los 500 metros cuadrados de capa metálica que pudo cubrir la parte de la esfera, la parte de la semiesfera, que sería el casquete. Entonces, calculamos, la altura será igual, el área del casquete, la parte metálica que pudo cubrirse, 500 metros cuadrados, dividido entre 2 multiplicado por pi, multiplicado por el radio, que es igual a 10 metros. La altura será igual, si multiplicamos 2pi por 10 metros, 2 por pi por 10, eso sería igual a 500 metros cuadrados de área, dividido entre 62.8 metros. La altura de nuestro casquete será igual a dividir entonces 500 metros cuadrados de área dividido entre 62.8 para un total de 7.96 metros. Como aquí arriba tenemos metro cuadrado y acá abajo tenemos metro, entonces se restan los exponentes y quedaría el metro lineal, que es como se denomina la longitud. En este caso, la altura de nuestro casquete será igual a 7.96 metros. Muy sencillo. De esta manera también entonces es que como aplicamos los conocimientos de la esfera, de área de casquete y demás que hemos trabajado en situaciones de la vida cotidiana, como cubrir un casquete esférico o una semiesfera. Tanto puede ser con una capa metálica o también la utilizan los ingenieros para cubrir con la capa asfáltica para evitar las filtraciones. Vamos a la siguiente situación. De forma aproximada podemos decir que una naranja es una esfera.
Si Pedro se come 7 de 12 gajos que tenía una naranja de 10 centímetros de diámetro, ¿qué volumen ocupaba la cantidad de naranja que Pedro consumió? Vamos entonces a la pizarra a resolver esta situación. Miren, esto consiste en calcular el volumen de una cuña esférica, que es lo que representa el gajo de una naranja. Para calcular el volumen de una cuña esférica, utilizamos la fórmula pi multiplicado por el radio elevado al cubo multiplicado por el ángulo dividido todo esto entre 270. Entonces, en la situación pudimos notar que uno de los datos que nos dieron es que la naranja esférica tiene un diámetro de 10 centímetros. Como ya sabemos que el diámetro es el doble del radio, significa entonces que el radio será igual a 5 centímetros. Pero necesitamos algo más, que es el ángulo. Ese ángulo en el que es cortada la cuña desde la esfera. ¿Cómo sabremos el ángulo? En la situación vimos que la naranja tiene 12 gajos. En una esfera, al igual que una circunferencia, está entonces el ángulo completo, que es igual a 360 grados. Si tenemos 12 divisiones o 12 gajos iguales, entonces basta con dividir 360 grados entre 12 y obtendremos el ángulo de una sola de los gajos o una de las cuñas. Entonces sería 360 grados dividido entre 12 para un total de 30 grados. Ese será el ángulo con el que trabajaremos. Entonces vamos de inmediato a calcular el volumen que tiene una cuña esférica o un gajo, que será igual a pi multiplicado por el radio, que es igual a 5 centímetros elevado al cubo, multiplicado por el ángulo, que es igual a 30 grados, dividido todo esto entre 270, que el 270 simplemente esté debajo del ángulo, no importa, también eso implica que divide tanto al pi como el radio que tenemos ahí elevado al cubo. Entonces el volumen será igual a pi multiplicado 5 elevado al cubo, eso es igual a 5 por 5 por 5, que es igual a 125 centímetros cúbicos, multiplicado por 30 grados, todo esto dividido entre 270. El volumen será igual, multiplicamos todos los factores del numerador, tenemos pi multiplicado por 125 multiplicado por 30. Eso es igual a 11.780.97 centímetros cúbicos. Todo esto dividido entre 270. El volumen final de uno de los gajos, que representa una cuña esférica, será igual a 11.780 dividido 11.780.97 dividido entre 270. Uno de estos gajos o cuña esférica tiene un volumen de 43.6 centímetros cúbicos. 43.6 centímetros cúbicos. En la situación vimos que Pedro se comió 7 de los 12 gajos que tenía la naranja. Entonces la pregunta era, ¿cuál es el volumen total que Pedro consumió? Entonces, si el volumen de uno de los gajos o de una de las cuñas es igual a 43.6 centímetros cúbicos, basta simplemente con calcular o multiplicar el volumen que obtuvimos de un solo gajo o una sola cuña, multiplicarlo por 7, que es la cantidad de gajos que se comió Pedro, por 7. El volumen que se comió Pedro será igual entonces a 43.6 multiplicado por 7 gajos que él se comió. Entonces, en ese caso, Pedro se comió un total de 305.2 centímetros cúbicos. 305.2 centímetros cúbicos en total fue lo que consumió Pedro de esta naranja. Así de fácil, así de sencillo es en cosas tan cotidianas como comerse una naranja o un melón o cualquier fruta esférica, que podemos aplicar la geometría o resoluciones de problemas de la esfera.
Ahora te invito a prestar atención a otros patrones fascinantes con los que no deja de sorprendernos la madre naturaleza. Los toroides. Si se piensa en los lados de los toroides, se encuentran que son perfectamente circulares. Ejemplo de esto son las rosquillas, un tubo interno, etc. El toro es un símbolo místico de la geometría sagrada. Aunque parezca descabellado, se considera el toro una forma primaria de la existencia. Un ejemplo de esto se encuentra en la forma de los 7 músculos del corazón. Estos parecen formar la figura de un toro. El punto. Si se piensa bien y reflexionas, todo comienza y termina con un punto. Por ejemplo, una escritura, una operación matemática, incluso una esfera tiene un punto central. ¿Por qué? No se sabe con certeza, pero se cree que el punto se relaciona con el comienzo y el final. ¿El comienzo y el final de qué? De todas las creaciones de cualquier tipo. La vesica Piscis. La palabra tiene su origen en el latín y se refiere a la vejiga de un pez. Se forma en la intersección de 2 esferas del mismo tamaño, en el punto donde se conectan sus centros. El resultado es un símbolo con forma de almendra. ¿Qué pudiera representar? La fusión del esperma y huevo, que lleva a la creación. Asimismo, puede significar la visión que comparten 2 personas. En la cristiandad, este símbolo pagano se utiliza para representar a Cristo. Así termina la clase del día de hoy. Espero que hayas aprendido bastante y puedas aplicar estos conocimientos en tu vida cotidiana. No olvides seguir ampliando mucho más con tu maestro tutor. Gracias por seguir aprendiendo desde casa y preservando tu salud. Desde el único espacio donde las matemáticas toman sentido, estuvo con ustedes su profesor Alexander García. Hasta la próxima.